bacterias. Ahora, con el microscopio óptico se alcanzan a ver las mitocondrias y ya habíamos quedado al inicio del curso que las mitocondrias son del tamaño aproximado de una Escherichia coli, es decir, de una bacteria de una gram negativa como la Escherichia coli. Entonces, las bacterias no tienen mitocondrias porque no les cabe. Las células eucariotas que sí tienen un núcleo con membrana, sí tienen mitocondrias. Y entonces, estas mitocondrias son muy, muy importantes. Una de las maneras de representar a las mitocondrias, lo voy a poner aquí, y ustedes ya lo han hecho, tienen una membrana externa, que yo le estoy poniendo ahorita de color café, que la ven, y tiene una membrana interna muy, muy doblada, y como van a ver ustedes en muchas representaciones de las mitocondrias, y también en micrografías electrónicas, parece que tienen puntitos pegados a esta membrana interna muy, muy doblada. Esta sería una mitocondria. Las mitocondrias tienen la membrana externa, el espacio entre membranas, y luego tienen una membrana interna tan grande que está muy, muy doblada y forma lo que le llaman crestas mitocondriales. Eso ya lo conocen, o bueno, espero que ya lo conozcan, porque sé que llevan una materia de organografía celular. Espero que lo hayan revisado. Si no lo han revisado, por favor, revísenlo. Entonces, las mitocondrias tienen una doble membrana celular. La primera es lisa y forma la parte externa. Hay un espacio líquido entre membranas en la cual hay muchas sustancias de bajo peso molecular y algunas de alto peso molecular. Hay proteínas en el espacio intermembranas. Y luego está la membrana interna mitocondrial, que les digo que está muy, muy doblada, por eso forma lo que le llamamos cresta. Y en esas crestas, en las micrografías electrónicas, se alcanzan a ver algunos puntitos, que vamos a ver que son muy, muy importantes para la oxidación de los carbohidratos y que llevan a cabo lo que se llama la fosforilación oxidativa. Y luego la parte interna de la mitocondria, que equivaldría en el caso de las células procariontes al citoplasma, se le llama matriz mitocondrial. Entonces la mitocondria tiene una membrana externa, un espacio entre membranas, una membrana interna y la matriz mitocondrial. El piruvato que se produjo en el citoplasma va a tener que atravesar la doble membrana mitocondrial para llegar a la matriz mitocondrial. Y esto es atraviesa de una manera muy sencilla. La membrana externa mitocondrial, como todas las membranas que vamos a seguir revisando, está formada de fosfolípidos, como hicieron ustedes, como vieron en la práctica de fosfolípidos, determinación de fosfolípidos por cromatografía en capa fina, que fue la práctica presencial que hicimos antes de vacaciones. En esa práctica que estuvieron ustedes con la maestra Hilda y con el maestro Gabriel, demostraron la presencia de ciertos lípidos en la yema de huevo, en las células de la yema de huevo. Por favor, recuerden que la yema de huevo es un alimento muy rico en nutrientes para todos los organismos vivos. A ver, ¿cuál es la función de la yema del huevo? Mauricio o Diego, ¿para qué, Diego Aguilar, para qué tiene el huevo una yema? El huevo de gallina, que fue el que ustedes usaron. Y todos los huevos de las aves tienen una yema y una parte que le llamamos clara. ¿Para qué la yema de huevo es tan rica en fosfolípidos? Mauricio, Diego. Sería para el desarrollo del embrión cuando se ha fecundado el huevo. Sí, perfecto, para eso es. Los fosfolípidos, como vamos a revisar después, producen una enorme cantidad de energía, más energía que los carbohidratos. De hoy para el viernes, y les da tiempo perfectamente, lo pueden buscar en Google, pero a mí me gustaría que también lo buscaran en alimentos procesados,
estos que compramos en la tienda y que no tienen que comprarlos, pueden irse a una tienda de estas donde puede uno tomar lo que está expuesto para comprarlo y vean donde dice información nutrimental. ¿Cuántas calorías por gramo de proteína, de carbohidrato y de lípidos se obtienen en el metabolismo aeróbico? No dice tantas calorías por el metabolismo aeróbico, pero sí dice cuántas calorías por gramo se obtienen de proteína, de carbohidratos o de lípidos. Y por eso es tan importante la parte lipídica de la yema de huevo. Su principal función es tener energía. Ahora sí, ¿qué más tienen todas las células? ¿Cuál es la macromolécula más abundante en las células? La molécula más abundante, recuerden que es el agua, pero esa no es una macromolécula. ¿Cuál es la biomacromolécula más importante en las células? Que hay en mayor abundancia. Mauricio, dime un número, por favor. 17. 17. Ahorita les digo, por favor. Ay, acá los tengo. Número 17. Ah, yo lo apunté, como lo apunté. ¿Quién sabe? Ah, yo creí que lo había apuntado aquí. No, entonces el 17. Jessica Olivares. ¿Cuál es la macromolécula más abundante en todas las células? No, Jessica, no son los carbohidratos, las proteínas. Los carbohidratos macromoleculares tendrían que ser almidón o glucógeno y no son los más abundantes en las células. Siempre son las proteínas. Y nosotros decimos que el huevo, la yema de huevo, tiene muy buenas proteínas, es decir, proteínas de alta calidad nutricional. Jessica, dime un número, por favor. 8. A ver, permítanme un momentito. Oh. Marán, ¿cuáles son las proteínas de buena calidad nutricional? Las que tienen eh, como más variedad de aminoácidos y aparte aminoácidos esenciales. Muy bien, las que tienen dentro de la variedad de aminoácidos esenciales. Muy bien. Los huevos de cualquier organismo que produzca huevos tienen proteínas de muy alta calidad nutricional. Esa es la parte importante de los huevos desde el punto de vista nutrimental. Tienen proteínas de muy buena calidad. ¿Por qué? Pues porque van a permitir que crezca el embrión, como nos dijo Mauricio. Entonces, el momento de que tiene que crecer el embrión, esta célula huevo que empezó, que no es el huevo blanco, yo siempre esperaba que el huevo cuando estaba chico, se viera así como se iban a ir eh, reproduciendo. Nunca se puede ver eso, pero bueno, pensando en que era una única célula, y evidentemente no es una célula, en esas células hay una enorme cantidad de proteínas y lo importante de los huevos de cualquier especie es que esas proteínas son de muy alta calidad nutricional. Tienen los aminoácidos esenciales en la dieta de esa especie y en particular de los humanos. Ahora sí, la principal importancia de los huevos no es que tengan lípidos, es que tienen proteínas. O bueno, esa sería la principal importancia desde mi punto de vista. Pero también los lípidos son importantes. Y me interesa que ustedes sepan cuánta energía se produce por gramo de lípido, cuánta por gramo de carbohidrato y cuánta por gramo de proteína, que son las 3 biomacromoléculas más abundantes en nuestros organismos vivos. Y por eso necesito que lo busquen. Ahora sí, si el piruvato proviene de la glucosa que nosotros tomamos en la dieta,
este piruvato nos va a servir para producir energía. Y esta energía ya vimos que en la glicólisis, ¿cuántos ATPs se producen por glucosa que llega hasta piruvato? Maran, dime un número, por favor. 11. Luis en Gambira, ¿cuántos ATP se producen por glucosa en la glicólisis en el citoplasma hasta llegar a piruvato? Luis en Gambira. Según yo, son 2. Dos ATPs, 2 moléculas de ATPs por molécula de glucosa. Fíjense qué poquitos. No me acuerdo si yo se los dije, pero pues ahorita se los digo. Cuando las glucosas, en lugar de irse a fermentación láctica y producir solamente 2 ATPs por molécula de glucosa, esos piruvatos no producen lactato, sino que esos piruvatos que se produjeron en el citoplasma entran a la mitocondria de todas las células eucariotas, y estamos hablando principalmente en humanos. Cuando entran a la mitocondria, en la matriz mitocondrial, se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que tiene que estar acoplado a la fosforilación oxidativa. Y esto es lo que permite la producción, en ese caso, de 36 o 38 ATPs por molécula de glucosa. Y esto es algo que yo les pido a mis alumnos que busquen, en particular a los que son biólogos, que busquen que busquen en su cabeza y en lo que están estudiando, cuántos organismos aerobios conocen. No que me digan, conocen 5 perros y 7 cabras, no. Que me digan, perros, cabras, gatos, elefantes, y yo siempre estoy pensando en mamíferos porque son los animales que más me gustan, pero que también pueden pueden ser organismos vivos como álamos, yucas, palmeras. Ahora está de moda la palmera de Reforma, somos a Dios, ahuehuetes, colorines, arbustos, pastos como las gramíneas, como los pastos que luego pisamos, maíz, trigo, etcétera. ¿Cuántos, sobre todo ustedes, pues, cuántos organismos aerobios conocen? ¿Cuánta variedad de organismos aerobios conocen con respecto a la variedad de organismos anaerobios que conocen? Porque como ustedes sí estudian los microorganismos, en particular las bacterias, hay bacterias anaerobias y ustedes conocen algunas. ¿Cuántos hay más de unos y de otros? Fíjense. En el caso de las fermentaciones, como la fermentación láctica, el piruvato se convierte en lactato, ¿se acuerdan ustedes? Cuando nosotros llegamos a la glicólisis hasta el piruvato, en algunos órganos del cuerpo humano, por ejemplo en los músculos, cuando no llega suficiente oxígeno, este piruvato se reduce a lactato. Y al reducirse, este lactato ya es un producto final del metabolismo de la glucosa. En ese metabolismo se produjeron 2 ATPs por molécula de glucosa y se producen 2 moléculas de lactato. Y quedamos que ese lactato que por ejemplo, se produce en los músculos cuando se hace un ejercicio excesivo, ese lactato las células lo sacan como desecho. La sangre lo recoge, el lactato se va a hígado, y en hígado, la sangre le dice al hígado, claro que es una manera muy antropomórfica de ver las cosas, y saber qué puedes hacer con el lactato. Y el lactato, el hígado lo toma, lo convierte en piruvato, y puede regenerar a partir del piruvato, puede regenerar glucosa, que se llama glucogénesis. Y que esa glucosa se guarda, por ejemplo, en hígado, en forma de glucógeno. Ven ustedes que las vías metabólicas se relacionan unas con otras. Ahora, si ese piruvato, pongan ustedes que el lactato que llegó al hígado se convierte en piruvato, ¿por cuál enzima? ¿Cuál enzima es la que usa al lactato y le quita hidrógenos para convertirlo en piruvato? ¿Cómo se llama la enzima? Y por último que me contestó Luis en Amira, dime mi número, por favor. 15. 15.
Permíteme un momentito. Y Giancarlos, ¿cómo se llama la enzima que convierte al lactato en piruvato o al piruvato en lactato? La van ustedes a usar, espero que sí la podamos usar en el laboratorio. Es la lactato de deshidrogenasa. Muy bien, la lactato deshidrogenasa. Entonces, cuando en la glicólisis la glucosa se va hasta piruvato y no hay suficiente oxígeno, se va a la fermentación láctica en algunos órganos del organismo humano y en algunos microorganismos como en los lactobacilos. ¿Sí? Se produce ácido láctico, lactato a pH de 7. Bien, y allí se termina la glicólisis, que en ese caso se va hasta fermentación láctica. Sin embargo, este piruvato en algunos otros organismos, no en cualquiera, puede producir alcohol y CO2 y entonces se va a lo que se llama fermentación alcohólica. Ahorita no lo vamos a revisar qué pasa cuando ese piruvato, en lugar de irse a fermentación, entra a la mitocondria. Voy a poner aquí la membrana, la doble membrana mitocondrial, y entra hasta la matriz mitocondrial. Para poder atravesar hasta la matriz mitocondrial, se requiere que la membrana externa de la mitocondria tenga una proteína que es un canal para el piruvato, y la tiene, es una permeasa. Entonces el piruvato que estaba en el citoplasma atraviesa la membrana externa mitocondrial a través de la permeasa, queda en el espacio entre membranas, y hay otra enzima que está en la membrana interna mitocondrial, que se llama translocasa. Y se llama translocasa porque la cambia de locación, de lugar. Toma el piruvato que está en el espacio entre membranas y lo pasa hasta la matriz mitocondrial. Y entonces ya lo tenemos en matriz mitocondrial. Y este piruvato que está allí también se puede salir. Entonces, para que no se salga, un grupo de enzimas es un complejo muy... Maestra, ¿Sí? ¿puede mover tantito su cámara hacia arriba, por favor? Ay, perdón, ¿están viendo nada más la parte de abajo? Sí. Bueno, aquí tenemos que el piruvato atraviesa la doble membrana mitocondrial a través de una permeasa, que es una proteína que es como un canal, que está en la membrana externa mitocondrial, pasa al espacio entre membranas y tiene que atravesar por otra enzima que se llama translocasa para que ella esté en la matriz mitocondrial. Y entonces ya tenemos al piruvato. Krebs describió el ciclo de Krebs a partir del piruvato, pero él no conoció lo que se llama reacción cero. Y ahorita la vamos a escribir. La reacción cero, ustedes en la copia donde tienen su mapa metabólico, en la parte de atrás tienen a la enzima, que es un complejo de muchas enzimas, mínimo 3 enzimas en el caso de procariontes, 5 enzimas en el caso de eucariontes, que se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Qué le hará al piruvato? La piruvato deshidrogenasa, por su nombre. ¿Quién me contestó ahorita al final? No me acuerdo. Que me dé un número, por favor. 15. Gracias, Giancarlo. 15. Vamos a... Allá alguien se le lo sacó la... Alguien lo sacó la... el internet. Joshua Calderón. Si nosotros decimos que la enzima se llama piruvato deshidrogenasa, ¿qué le va a hacer al piruvato? Le va a quitar el hidrógeno. ¿Perdón? Le va a sustraer el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Uno. Se llama piruvato deshidrogenasa. Y esta piruvato deshidrogenasa la vamos a ver el viernes, yo creo. Esta enzima cataliza lo que le llamamos, nosotros estudiosos de bioquímica, le llamamos la reacción cero. Porque es la reacción que une al piruvato con el ciclo de Krebs, que no es parte del ciclo, ahorita van a ver ustedes.
Lo que la enzima hace es que toma una molécula que está en el citoplasma, es decir, en la matriz mitocondrial, que se llama coenzima A. Vamos a ver cómo es la coenzima A. Pero en particular esta coenzima A, que es una molécula pequeña, de bajo peso molecular, tiene al final de su estructura un grupo tiol, un SH. Si se alcanza a ver, lo puse en verde. La enzima toma a la coenzima A y le va a quitar al piruvato, va a oxidar el piruvato en el carboxilo, lo va a convertir de carboxilo, que es un carbono que tiene 3 uniones a oxígeno y una unión carbono-carbono, lo va a convertir en un carbono con 4 uniones a oxígeno. Esto, si nosotros lo escribimos de una manera condensada, es un CO2. Y entonces va a pegar estos dos carbonos del piruvato, el CH3, lo voy a poner de manera horizontal, el CH3 y la acetona, unidos por un enlace tioéster. Lo va a pegar al extremo S de la coenzima A. Es decir, la enzima le va a quitar el protón que debe andar por aquí, cercano al carboxilo, y le va a quitar el H, y le va a quitar un electrón al piruvato, para que se forme el dióxido de carbono, y ahora me deje un derivado de 2 átomos de carbono unido a la coenzima A. Joshua, dime un número, por favor. 5. 5. De acuerdo. Daniel Carmona. ¿Cómo se llama? Si nosotros rompemos el enlace tioéster por introducción de agua, me va a dar una molécula de carbono que será un CH3 y un carboxilo. Y me va a recuperar a la coenzima A con su grupo SH. El OH del agua me va a formar CH3COOH. ¿Cómo se llama esa molécula? ¿A quién le pregunté? ¿A Daniel? ¿A Daniel Carmona? ¿Cómo se llama CH3COOH? ¿Qué nombre recibe esa molécula? ¿Cómo son? Sí, Daniel, ¿Es la citrato sintasa? éjele. No te estoy preguntando la enzima. ¿Cómo se llama una molécula, a ver, Daniel, que tiene? Yo te estoy preguntando cómo se llama esta molécula. Si nosotros rompiéramos con agua eso, me daría esta molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? De 2 átomos de carbono, en el cual uno está unido a 3 hidrógenos y el otro está unido 3 veces a oxígeno de esta manera. Es un carboxilo. ¿Cómo se llama esta molécula? Y esta sí la tienes que conocer, ya la usaste. La has usado en el laboratorio de bioquímica. Teóricamente la has usado en la cocina porque cuando esta molécula está disuelta en agua, forma el vinagre. ¿Cómo se llama esto, Daniel? CH3COOH, ¿cómo se llama? Ácido acético, ya es que no. Ah, ¿cómo se llama? Sí, bien, Daniel. Ácido acético. Ácido acético. Como esto no es el ácido acético, sino un derivado del ácido acético, esto se llama acetilcoenzima A. Y fíjense que tiene un enlace tioéster, que yo espero que lo alcancen a ver. Yo lo dibujé aquí como una letra S al revés acostada. Esta es una manera muy antigua de escribir enlaces y se dice que este es un enlace de alta energía. Realmente el enlace en sí no es de alta energía, toda la molécula es de alta energía, pero se llama acetilcoenzima A. La enzima que cataliza esta reacción es una enzima muy particular porque requiere muchos cofactores, muchos colaboradores de la enzima. Esta enzima requiere no solamente la coenzima A, que es una sustancia que le llamamos coenzima,
los bioquímicos le llaman coenzima, sino que además requiere otros cofactores. ¿Cuáles otros cofactores? Les voy a poner aquí uno muy, muy importante, pero no recuerdo. Todas las deshidrogenasas lo que hacen es quitar hidrógenos. Se los quitan a las moléculas. ¿Cómo se los quitan? Toman los dos hidrógenos, la enzima toma dos hidrógenos completos, es decir, cada uno su protón con su electrón, y se los pega a algún receptor de esos hidrógenos. Vamos a revisar que todas las deshidrogenasas requieren un cofactor que se reduzca. Y en este caso, la enzima requiere NAD, que me va a quedar como NADH, la H que le quitó a la coenzima en su grupo tiol, más un H del grupo acetato, perdón, del grupo carboxilato del piruvato. Se produce NAD más, toma los hidrógenos, como de por sí tiene una carga positiva, debe quedar una carga positiva, entran dos hidrógenos completitos al NAD para dar NADH más H más. Y me va a dar CO2 y acetilcoenzima. De aquí para que se alcance a ver. Ahí, ustedes disculparán, a mí me gusta que esto se vea bien para que ustedes les quede completo, más el protón que proviene del piruvato, más H más, y me queda el CO2. Fíjense, en esta reacción cero tenemos piruvato, que es una de las moléculas que entra, coenzima A y el cofactor NAD. Tenemos tres sustratos, piruvato, coenzima A y NAD. Este NAD va a salir como NADH. La coenzima A va a quedar pegada a los dos átomos de carbono del piruvato, que ahora van a quedar en forma de acetilo, y voy a tener como producto también al CO2. Y tengo como producto acetilcoenzima A, NADH con su protón y CO2. Entonces voy a tener tres productos de la reacción que lleva a cabo la piruvato deshidrogenasa. Vean que aquí el piruvato ya se está oxidando a una molécula de CO2. Y me quedan los otros dos carbonos unidos a la coenzima A. Esta reacción cero es muy, muy importante porque empezamos con acetilcoenzima A. Ahora sí, esa acetilcoenzima A, la siguiente enzima, que ya es una enzima del ciclo de Krebs, lo que va a hacer es que requiere una molécula de 4 átomos de carbono. Esa molécula de 4 átomos de carbono es un ácido dicarboxílico. Aquí lo voy a poner, tiene 2 carboxilos de 4 átomos de carbono. Y este tiene el grupo cetona, el carbono 2, y el carbono 3 tiene 2 hidrógenos. Y este ácido ya lo habíamos visto. Este ácido de 4 átomos de carbono con el grupo cetona se forma en la glucogénesis a partir de piruvato. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Que se abrevia OAA. ¿No es el oxalacetato? Muy bien, Daniel. Daniel Reyes, sí, es el oxalacetato. Muy bien. Y este oxalacetato, fíjense que tiene 4 átomos de carbono. Este se tiene que encontrar en la mitocondria. Recuerden que cuando el piruvato se carboxila oxalacetato por la piruvato carboxilasa que requiere un ATP, se forma pero dentro de la mitocondria. Y este oxalacetato no se puede salir de la mitocondria. No tiene transportadores que le permitan el paso de la membrana externa, de la membrana interna al espacio entre membranas y de la membrana externa al citoplasma. El oxalacetato se queda adentro de la mitocondria. Para que se salga requiere un transportador muy específico y a eso se le llama lanzadera del oxalacetato. Lo vamos a revisar después. Vean, tenemos oxalacetato en la matriz mitocondrial. Para que el ciclo de Krebs se pueda llevar a cabo, siempre tiene que haber oxalacetato. Y este oxalacetato en la primera reacción, ahora sí,
reacción del ciclo de Krebs con la primera enzima del ciclo de Krebs, lo que va a suceder es que el carbono del acetilcoenzima A, el carbono metilénico, se va a pegar al carbono cetónico del oxalacético. Ustedes dirán que complicado es. Pues sí, sí es una complicación, fíjense. El carboxilo de arriba del oxalacetato va a quedar pegado a lo que antes era el carbono cetónico, y luego vamos a tener el CH2, CO, y arriba de este se va a pegar el CH3, aquí, el que antes era el CH3 del grupo acetilo, quedando como CH2, y va a quedar como carbono. Esta reacción requiere la acetilcoenzima A, requiere el oxalacetato y requiere una molécula de agua. Esta molécula de agua me va a dar al otro OH del carboxilo. Y entonces, pero como estamos a pH de 7, este me va a quedar como carboxilato. Y fíjense, ahora tengo una molécula preciosa que tiene 6 átomos de carbono y es un ácido tricarboxílico. Tiene 3 carboxilatos. ¿Cómo se llama este? Que en las botanas, este ácido, que en las botanas les llaman sabor de limoncito. Ya sé ¿Citrato? que no lo conocen. ¿Cómo se llama? ¿Citrato? Ácido cítrico, sí. Y como está desprotonado, se llama citrato. Muy bien, Daniel Carmona, sí. Esto se llama citrato o ácido cítrico. En la vía metabólica que yo les di, el mapa metabólico, el único problema importante que tiene para mi gusto es que tiene todos los ácidos protonados y a pH de 7 realmente van a estar desprotonados, pero no importa, se llama cítrico, ácido cítrico o citrato. Vean ustedes, tenemos 4 carbonos azules, yo los estoy poniendo azules porque provienen del oxalacetato, y tenemos 2 carbonos negros que provienen del grupo acetilo de la coenzima A. Por lo tanto, esta molécula de agua, vean ustedes que el OH del agua quedó formando parte del carboxilo y la molécula de coenzima A se sale, coenzima A, ahora sí con su grupo tiol completito, SH. Coenzima A con su SH. Entonces, la enzima toma acetilcoenzima A, toma oxalacetato y toma una molécula de agua. Necesita 3 sustratos, después de los cuales va a dejar lugar, va a juntar el oxalacetato con la acetilcoenzima A para sintetizar al citrato y dejar suelta a la coenzima A. ¿Cómo se llamará la enzima que sintetiza citrato? ¿Cómo le pondrían? ¿Citrato sintasa? Se llama citrato sintasa. Muy bien, Daniel Carmona. Y este es muy importante porque no es citrato sintetasa, sino que se llama citrato sintasa. Y esta citrato sintasa lo que hace, fíjense que es formar un enlace covalente entre 2 carbonos, el carbono metilénico del acetilo y el carbono cetónico del oxalacético, forma un enlace covalente. Y la citrato sintasa, que también se llama enzima condensante, porque junta al acetilo con el oxalacetato, no requiere un ATP, no requiere una molécula de alta energía en forma de ATP, sino que aquí el enlace tioéster lleva la suficiente energía para que al momento de romperse se pueda formar el enlace covalente carbono-carbono. Y la citrato sintasa ya me produjo citrato. Por eso Krebs le llamaba a este ciclo el ciclo del ácido cítrico, porque se forma citrato. Esta es la reacción que le vamos a llamar a la reacción 1 del ciclo de Krebs. Y ya tenemos citrato. Ahora, la siguiente enzima lo que va a hacer es formar un intermediario. Lo voy a poner aquí, pero lo voy a tener que borrar porque si no, no me va a caber. Bueno, ahorita lo ponemos así. ¿Qué es lo que va a hacer la siguiente enzima? La siguiente enzima lo que va a hacer es que le va a quitar el OH del carbono central. Fíjense que el carbono que antes tenía un grupo cetona, ahora tiene un grupo alcohol. Vale, le va a quitar el OH del carbono central
y le va a quitar el H del carbono de abajo. Y entonces me va a quedar una molécula que le llamamos un aducto, porque va a estar pegada a la enzima, no sale de la enzima. Vamos a tener el carboxilo de acá arriba, con el CH2, que yo los estoy poniendo en negro porque provienen del piruvato, provienen de la acetilcoenzima A, y luego, entre el carbono central y el carbono de abajo, se va a formar un doble enlace. HCOO-. Fíjense que se queda sin un hidrógeno, entonces nada más me queda CH y me queda carboxilo. Este ácido, que se dice que es un aducto porque está pegado a la enzima, generalmente en bioquímica eso lo ponemos dentro de un paréntesis cuadrado, porque va a estar unido a la enzima y no se sale de la enzima, pero se ha demostrado que se forma en el sitio activo de la enzima. Este aducto es un ácido que se llama aconítico. Y como tiene un doble enlace en cis, vean que los dos carboxilos quedan para el mismo lado, por eso está en cis, a este se le llama cis-aconitato. Y este cis-aconitato es un intermediario, está pegado a la enzima. ¿Qué pasó aquí? Salió una molécula de agua. ¿Cuál? Pues el OH del carbono central y una H del carbono intermedio, se va una molécula de agua. Y entonces se forma el cis-aconitato. Pero la enzima no se queda contenta con eso, sino que esta molécula de agua se la va a introducir, pero ahora lo que le va a introducir es el agua. El OH lo va a introducir en el carbono de abajo, no en el carbono central. Entonces me va a romper el doble enlace, me va a dejar el carboxilo, y luego aquí en la parte de abajo me va a dejar aquí el alcohol, el OH. De esta agua va a entrar un H alcalino. Y ahora en el carbono de abajo me va a quedar el OH. Fíjense que esta molécula de 6 átomos de carbono con un grupo alcohol, pero ahora en el carbono de abajo y en el carbono central, es un isómero del citrato. ¿Cómo se llamará esa molécula? Antonio Simeón. ¿Citrato? Perdón, Daniel. ¿Cómo se llama? ¿Es el isocitrato? Es el isocitrato, es un isómero del citrato. Bien, lo que tenía el citrato es que el OH estaba exactamente en el centro, en el carbono central, en el carbono del medio. Ahora, en lugar de dejárselo, y yo les estoy diciendo que se lo pone, en lugar de dejar el OH en el carbono central, se lo pone al carbono de abajo, el que provenía del oxalacetato, que yo estoy poniendo en color azul. Entonces, vean, se produce un isómero del citrato, por eso se llama isocitrato. La enzima que lleva a cabo estas dos partes le quita la molécula de agua al citrato para dar el cis-aconitato y le pone la molécula de agua al cis-aconitato para dar el isocitrato. ¿Qué tipo de reacción cataliza? Fíjense, es citrato y luego es isocitrato. ¿Qué tipo de reacción es esa? A ver, mis químicos, bacteriólogos, parasitólogos. Adriana, ¿qué tipo de reacción es una en la cual tenemos citrato inicialmente y después isocitrato? ¿Qué es una molécula de la otra desde el punto de vista químico? Cuando tenemos dos moléculas que en su fórmula mínima son iguales, pero en su fórmula desarrollada son diferentes, decimos que tenemos ¿qué cosa? Adriana. O Adriana, ¿cómo es? Si no sirve tu micrófono, puedes ponerlo en el chat. Y si no me puede contestar Adriana, le vamos a pedir a Rodolfo Moreno que me diga. Una isomerización. Es una isomerización. La enzima que lleva a cabo esta reacción es una isomerasa, pero tiene un nombre trivial. Como se forma el cis-aconitato, a esta enzima que cataliza la reacción 2, que vean ustedes que la reacción 2 yo la dibujé en dos partes,
la enzima que cataliza la reacción 2 se le llama acomitasa, de manera trivial. Y ahora sí ya tenemos el isocitrato. Digo, teníamos citrato y la enzima solamente me lo isomeriza a isocitrato. Ahora sí, en la reacción 3 va a haber una reacción de óxido-reducción. El carboxilo del centro, este COO, que debería tener su protón, es oxidado. Y la enzima que lleva a cabo esta reacción lo que va a producir es que me va a dar CO2 y me va a dejar una molécula de 5 átomos de carbono. Pero esta molécula, esta enzima, también usa NAD para quedarse con hidrógenos. El NAD más me va a salir como NADH, porque se va a llevar esta H del alcohol y esta H del carbono que está unido al carboxilo, y me va a dar NADH más H más. NADH más este otro hidrógeno, que aquí yo le estoy poniendo el color azul, se lleva el par de hidrógenos completitos. 2 protones con 2 electrones para darme como producto ahora una molécula de 5 átomos de carbono. Vean, este carboxilo, yo lo voy a dejar aquí, va a estar unido a un CH2, que es de color negro, que provenía del grupo acetilo, y luego voy a tener el CH2 de esta molécula, y luego este carbono va a estar unido 2 veces a oxígeno y a otro carboxilo. Esta molécula tiene ahora 5 átomos de carbono. Fíjense que es un ácido dicarboxílico. ¿Se acuerdan de OMIs suaves guaraches azules? Los nombres de los ácidos dicarboxílicos. Rodolfo, dime un número, por favor. 10. 10. Diana Jacqueline Sánchez. ¿Te acuerdas de los nombres de los ácidos dicarboxílicos o no? Si no te acuerdas, te los digo, no hay problema. Jacqueline. No, no me acuerdo. Ok. Yo les había dicho que la regla mnemotécnica era OMIs suaves guaraches azules. Recuerden que el primer ácido dicarboxílico pues debe tener 2 carbonos. Y ese se llama oxálico. El siguiente tiene 3 carbonos, tiene 2 carboxilos en el extremo y un metileno intermedio, y este se llama malónico. Entonces se llaman oxálico, malónico, succínico, glutárico, adípico. Yo les doy la regla mnemotécnica porque es una manera de acordarse de los nombres de los ácidos dicarboxílicos. No sé si se está viendo en el pizarrón. Entonces tenemos ¿cómo se llama el ácido dicarboxílico de 5 átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llama? ¿Glutánico? Glutárico, gracias, Evelyn. Fíjense que es el ácido glutárico, pero tiene un grupo cetona en el carbono 2. Entonces, ¿cómo le pondrías, Evelyn? Por supuesto, si es glutárico. Y como está desprotonado a pH de 7, se llama glutarato. Pero tiene un grupo cetona en el carbono 2, entonces le pondrías, ¿cómo? Esto que les estoy preguntando es para que ustedes usen lo que saben de química, porque sí lo saben. ¿Sería cetoglutarato? Es el cetoglutarato. Y como está en el carbono 2, que también se llaman alfa, beta, gamma, delta, el carbono 2 también se llama alfa, se llama alfa cetoglutarato. Si lo quieren poner de una manera más química, se llama 2-oxoglutarato. Ahora, me parece muy importante que se fijen en este ácido, porque en la práctica que sigue lo van a usar. El alfa-cetoglutarato
Lo van a transaminar con alanina. Entonces, por favor, apréndanse. A ver, ahora sí, ¿quién me contestó con el nombre? Yo, Daniel Carmona. Daniel Carmona. Dime un número para que me diga cómo le llamaría la enzima que oxida al isocitrato a CO2 y alfa-cetoglutarato. 12. 12. Evelyn. Ya me cambiaron de lugar a Evelyn. ¿Cómo le pondrías a la enzima? Fíjate que las enzimas que participan en reacciones de oxidorreducción, que ahorita estamos revisando, se le pone el nombre como deshidrogenasas, porque se llevan hidrógenos. Aquí deshidrogena y por lo tanto lo convierte en ácido alfa-cetoglutárico. Isocitrato. Ujú. ¿Cómo se llamaría? Otra vez, por favor. Isocitrato deshidrogenasa. Y así se llama. La enzima que cataliza la reacción 3, que es donde nos vamos a quedar el día de hoy, se llama isocitrato, porque es su sustrato, isocitrato deshidrogenasa. Vean ustedes, ya se están oxidando deshidrogenasa. Aquí se está produciendo una molécula de CO2, pero por el color que yo le estoy poniendo, no proviene del grupo acetilo, no proviene del piruvato, sino que proviene del oxalacetato. Me interesa que se fijen en eso, en qué carbonos son los correspondientes, porque una parte de estas reacciones se dilucidaron en la primera mitad del siglo XX, en 1900 y feria, se encontraron y todas esas reacciones se marcaban los carbonos de manera radioactiva. A diferencia de lo que ahorita se está usando muchísimo y que probablemente ustedes lo han visto, que muchas moléculas se marcan con alguna sustancia que fluoresce y por lo tanto es fluorescente, brilla en la oscuridad, y eso es lo que está de moda ahorita en química en esta época. En aquel entonces, en la primera mitad del siglo XX y todavía durante una muy buena parte, lo que se usaba eran marcadores radioactivos. Ahora ya no se usan porque son latosos de manejar y porque, como ustedes saben, la radioactividad puede producir mutaciones y no se permite que cualquier persona use elementos radioactivos. ¿Por qué? Pues porque se puede lastimar, se puede maltratar. En aquel entonces sí se usaban marcadores radioactivos y entonces vamos a decir, yo aquí los puse de color, los dos carbonos que provenían del piruvato yo los puse en negro y los 4 carbonos que provenían del oxalacetato los dibujé en azul. Por supuesto que los carbonos no tienen color, pero cuando yo los dibujo en mi esquema de esta manera, puedo saber cuál es el carboxilo que se va, el carbono que se va. Vean ustedes, a partir del isocitrato, el que se sale como CO2, provenía del oxalacetato, no provenía del acetato, no provenía del acetilcoenzima A, por lo tanto no provenía de piruvato. Sin embargo, ya se produjo un CO2. En esta primera reacción ya se fue otro carbono en forma de CO2. Si el piruvato tenía 3 carbonos y se va a oxidar en el ciclo de Krebs, vean que en la reacción 0 se produce el primer CO2 y en la reacción 3 se produce el segundo CO2. Ya nada más me falta una más para que se produzca los 3 CO2. Aquí es una, aquí es otra, y aquí no lo puse, y aquí es otra. ¿Sí? Aquí es una, 2, y me falta un tercero. Fíjense, tengo una molécula de 5 átomos de carbono y en la siguiente reacción se va a perder el carboxilo que yo tengo aquí en el alfa-cetoglutarato pintado en azul, se va a ir en forma de CO2. Les dejo